Después de 10 años de un silencio tan denso que podía sentirse como un muro, su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono. Por un instante, el mundo se detuvo. 1000 futuros posibles destellaron en mi mente, 1000 conversaciones que había ensayado en la soledad de mi apartamento. Quizás era una llamada de cumpleaños tardía, una disculpa torpe por las navidades perdidas, o simplemente un ola que rompiera el hielo que se había formado sobre mi corazón. Pero no era nada de eso. No llamó para preguntar cómo estaba, ni si era feliz, ni si aún pintaba en el viejo caballete que él tanto despreciaba. Llamó para decirme que se moría, y que yo, el hijo al que había borrado de su vida, era su única y última oportunidad para seguir viviendo. Necesitaba un riñón. Y mi sangre, esa misma sangre que él consideraba una decepción, era la más compatible. Esa fue la primera vez en una década que mi existencia le importaba. No por ser su hijo, sino por ser un repuesto. Antes de ese muro de silencio, había una vida. Una vida pintada con los colores cálidos de mi madre. Ella era el sol de nuestro pequeño universo. Su risa era la banda sonora de nuestra casa, su abrazo el refugio contra cualquier tormenta. Yo era un niño que vivía en la órbita de ese amor, un amor que parecía incondicional, eterno. Mi padre, en aquel entonces, era distinto. O quizás, simplemente, el brillo de mi madre eclipsaba sus sombras. Él era un hombre de principios rígidos, de manos callosas y pocas palabras. Su afecto no se mostraba en besos ni en halagos, sino en la solidez de proveer, en la certeza de que siempre habría un techo sobre mi cabeza y un plato en la mesa. Yo anhelaba su aprobación con una desesperación infantil, le mostraba mis dibujos con la esperanza de ver un atisbo de orgullo en sus ojos, pero solo encontraba una mirada fugaz y un asentimiento parco antes de que volviera a su periódico. «Eso no te dará de comer», solía decir. Era su mantra, la frase que definía la distancia entre su mundo pragmático y mi universo de sueños. Pero mientras mi madre estuvo viva, esa distancia era soportable. Ella era el puente entre nosotros, la traductora de nuestros silencios, la que me aseguraba que su amor, a su manera, estaba ahí. Tu padre te quiere, hijo. Solo que no sabe cómo decirlo, me susurraba mientras me arropaba por la noche. Y yo le creía. Le creía porque creer era más fácil que aceptar el frío que ya empezaba a sentir en su presencia. Construí mi identidad en ese espacio intermedio, siendo el hijo de mi madre, el soñador, el artista. Un futuro que a ojos de mi padre era un camino directo al fracaso. Él quería un ingeniero, un abogado, un hombre que siguiera sus pasos firmes y predecibles. Y yo solo quería pintar la luz que se filtraba por la ventana, capturar la tristeza en los ojos de un extraño, dar forma a las emociones que él se negaba a sentir. Mi normalidad era esa, un equilibrio precario sobre la cuerda floja de sus expectativas, sostenido únicamente por la red de seguridad del amor de mi madre. Pero las redes, a veces, se rompen. La enfermedad de mi madre fue un ladrón sigiloso. Llegó sin hacer ruido y se lo fue llevando todo poco a poco. Primero su energía, luego su risa, y finalmente, la luz de sus ojos. El día de su funeral, el cielo era de un gris plomizo, como si el mundo entero estuviera de luto. Yo tenía 17 años. Estaba paralizado, no por el dolor, sino por una extraña sensación de irrealidad. La casa, antes llena de su presencia, ahora era una catedral de eco y vacío. Él se movía como un autómata, recibiendo condolencias con una rigidez que helaba. No lloró. Ni una sola lágrima. Yo, en cambio, no podía parar. Las lágrimas eran mi único lenguaje, la única forma de expresar el cataclismo que había ocurrido en mi interior. Fue al final de la noche, cuando el último invitado se hubo marchado, que el muro entre nosotros se hizo añicos para dar paso a un abismo. Estábamos en la cocina, el mismo lugar donde mi madre nos preparaba el desayuno cada mañana. El silencio era ensordecedor.
Lo rompí yo. La voy a extrañar mucho, susurré, buscando una conexión, un ancla en nuestra pena compartida. Él se giró lentamente. Su rostro era una máscara de furia contenida, sus ojos, dos fragmentos de hielo. Y entonces pronunció las palabras que se convertirían en los cimientos de mi soledad durante la siguiente década. Extrañarla, espetó, su voz era un látigo. Tú no tienes derecho a extrañarla. Tú deberías haber estado en casa esa tarde. El médico dijo que si alguien hubiera llamado antes a la ambulancia. Si no hubieras estado perdiendo el tiempo con tus estúpidos dibujos. No terminó la frase. No hizo falta. La acusación quedó suspendida en el aire, venenosa, imborrable. Me culpó. Me culpó de la muerte de la única persona que nos mantenía unidos. Fue una culpa irracional, nacida del dolor más profundo y oscuro de un hombre que no sabía cómo procesarlo, pero para mi mente adolescente, fue una sentencia. Esa noche, no solo perdí a mi madre. También perdí a mi padre. Se convirtió en un extraño que compartía mi techo, un fantasma que me evitaba en los pasillos, cuya indiferencia gritaba más fuerte que cualquier insulto. El día que cumplí 18 años, empaqué mis cosas. Él me observó desde el umbral de la puerta, con los brazos cruzados. No dijo nada. Ni una palabra para detenerme. Solo un silencio que confirmaba mi destierro. Esa fue la última vez que lo vi hasta que su nombre apareció en mi teléfono, pidiendo un trozo de mí para seguir viviendo. Los años que siguieron fueron un largo y lento descenso a un pozo oscuro. Su ausencia se convirtió en una presencia constante, un ruido blanco de dolor bajo la superficie de mi vida. Me mudé a la ciudad, conseguí un trabajo mediocre para pagar el alquiler de un pequeño estudio y me dediqué a pintar por las noches, no por placer, sino por necesidad. Era mi única forma de purgar el veneno de su rechazo. Cada pincelada era un intento de entender por qué no era suficiente, porque mi amor no bastaba para merecer el suyo. Vivía como una sombra, convencido de mi propia invisibilidad. Hubo cumpleaños en los que esperaba una llamada que nunca llegó. Me gradué de la escuela de arte con honores, mirando a la multitud, buscando su rostro entre los padres orgullosos, sabiendo que era inútil. Cada logro se sentía hueco, cada alegría, incompleta. La pregunta que pensaría él era una tortura autoimpuesta. Me convertí en un experto en el autosabotaje, incapaz de mantener relaciones estables porque en el fondo de mi ser creía que, tarde o temprano, todos me abandonarían como él lo hizo. El mundo parecía desaturado, los colores apagados, como si viera la vida a través de un filtro gris. La lluvia se convirtió en mi compañera, su golpeteo constante en la ventana un reflejo de mi melancolía. Las calles de la ciudad, incluso llenas de gente, se sentían vacías. Yo estaba roto, y había construido mi identidad alrededor de esas grietas. El dolor era familiar, casi cómodo. Era lo único que me había dejado. Toqué fondo una noche de invierno, solo en mi apartamento. Había intentado llamarlo por Navidad. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, antes de saltar al buzón de voz. Su voz grabada, formal y distante, fue como una bofetada. Colgué, y algo dentro de mí se quebró definitivamente. Me deslicé por la pared hasta el suelo, abrazando mis rodillas, y lloré. Lloré por el niño que buscaba la aprobación de su padre, por el adolescente al que le echaron la culpa de una tragedia, y por el hombre que no sabía cómo dejar de ser una víctima. En ese suelo frío, rodeado de lienzos sin terminar, me sentí completamente perdido, ahogado en un océano de desesperanza. Creía que ese era mi destino, vivir y morir con esa herida abierta, definida para siempre por el hombre que decidió que yo no merecía su amor. La llamada telefónica lo cambió todo. Al principio, mi reacción fue una furia pura y visceral. ¿Cómo se atrevía? Después de una década de tratarme como si no existiera, ¿ahora me necesitaba?
Esperaba que yo, el hijo repudiado, le ofreciera una parte de mi cuerpo como si fuera una pieza de repuesto. La ironía era tan cruel que casi me reí. Pasé 2 días sumido en un torbellino de rabia y resentimiento. Le conté la historia a mi única amiga de verdad, Ana, una escultora con las manos manchadas de arcilla y el alma llena de una sabiduría tranquila. Esperaba que ella alimentara mi indignación, que me dijera que lo mandara al diablo, que se lo merecía. Pero en lugar de eso, después de escucharme despotricar durante 1 hora, me miró fijamente y dijo algo que me desarmó por completo. Esto no tiene nada que ver con él, dijo en voz baja. La miré, confundido. Claro que sí, es su vida la que está en juego. Ella negó con la cabeza. No. Es la tuya. Él te quitó tu pasado, te robó tu presente con su silencio, ¿vas a dejar que también te quite la oportunidad de decidir quién eres ahora? Llevas 10 años encadenado a ese dolor, a esa rabia. Él tiene la llave de esa cadena. No porque la merezca, sino porque te la está ofreciendo sin darse cuenta. Hizo una pausa y luego pronunció las palabras que se convirtieron en mi punto de inflexión. Hacerte la prueba, e incluso donar si eres compatible, no es un regalo para él. Es un regalo para ti. Es tu oportunidad de cerrar el círculo en tus propios términos. De perdonarlo, no porque se lo haya ganado, sino para que tú puedas ser libre. Sus palabras resonaron en el silencio de mi estudio. Libre. La palabra se sentía extraña, ajena. ¿Era posible? ¿Podía un acto de generosidad hacia mi verdugo ser, en realidad, un acto de liberación para mí? Esa noche no dormí. Me quedé mirando un lienzo en blanco, y por primera vez en años, no vi un reflejo de mi vacío. Vi una posibilidad. Una posibilidad de tomar el pincel y pintar un futuro diferente, uno en el que yo no fuera la víctima de mi historia, sino el autor de mi redención. A la mañana siguiente, con el primer rayo de sol entrando por la ventana, sentí un cambio. Una pequeña llama de determinación se encendió en mi pecho. Tomé el teléfono y no llamé a mi padre. Llamé al hospital. Quiero hacerme las pruebas, dije, y mi voz, por primera vez en mucho tiempo, sonó firme. Sonó como la mía. Ese fue el comienzo. El viaje de transformación fue a la vez literal y metafórico. Comenzó con agujas, análisis de sangre, ecografías y largas conversaciones con médicos que hablaban de compatibilidad tisular y función renal. Cada procedimiento médico era un paso más en un camino que no solo evaluaba mi cuerpo, sino que también ponía a prueba mi alma. Mientras mi sangre era analizada en un laboratorio, yo analizaba mis propios sentimientos. La rabia inicial dio paso a una extraña calma, una determinación fría. Ana tenía razón. Esto no era por él. Era por mí. Empecé a cuidarme como nunca antes lo había hecho. Dejé de sobrevivir a base de café y comida para llevar. Comencé a correr por las mañanas, sintiendo como mis pulmones se llenaban de aire fresco, expulsando con cada exhalación años de estancamiento y tristeza. Mi cuerpo se hacía más fuerte, y con él, mi espíritu. Los médicos me advirtieron de los riesgos, del dolor de la recuperación, de la cicatriz que quedaría. Pero la idea de una cicatriz física no me asustaba. Ya llevaba una, invisible y mucho más profunda, en mi interior. Quizás una cicatriz que pudiera ver y tocar sería un recordatorio de que había sobrevivido, de que había elegido sanar. Volví a pintar, pero esta vez fue diferente. Ya no pintaba mi dolor. Empecé a pintar la luz del amanecer, la resiliencia de una flor que crece en una grieta del asfalto, la fuerza tranquila en el rostro de Ana. Mis colores se volvieron más vivos, mis trazos más audaces. Estaba reclamando mi arte, reclamando mi vida. El proceso duró semanas. Semanas de espera, de introspección, de prepararme mentalmente para cualquier resultado.
Si no era compatible, encontraría la paz sabiendo que lo había intentado, que había elegido la compasión sobre el rencor. Si era compatible, enfrentaría el siguiente capítulo con la misma determinación. El día que el coordinador de trasplantes me llamó para decirme que era un candidato perfecto, no sentí ni alegría ni miedo. Sentí una profunda sensación de propósito. El universo me había puesto en esta encrucijada, y yo había elegido mi camino. El camino no de un hijo que busca la aprobación de su padre, sino el de un hombre que busca su propia paz. El camino de la redención. El clímax de mi viaje no fue en el quirófano, sino en la habitación del hospital, el día antes de la cirugía. Entré y lo encontré en la cama, pálido y frágil, conectado a máquinas que pitaban suavemente, contando los segundos de la vida que se le escapaba. Se veía más viejo, más pequeño de lo que recordaba. La armadura de hombre duro e inflexible se había desvanecido, dejando al descubierto a un ser humano asustado y vulnerable. Por un momento, el niño herido dentro de mí quiso gritarle, exigirle una disculpa por cada año de silencio, por cada herida infligida. Pero el hombre en el que me había convertido lo silenció. Me senté en la silla junto a su cama. El silencio entre nosotros ya no era hostil, sino pesado con todo lo no dicho. Él rompió el hielo, su voz era un susurro ronco. No sé qué decir, murmuró, sin atreverse a mirarme a los ojos. Gracias no es suficiente. Esperó, quizás esperando que yo dijera no es nada o lo hago porque eres mi padre. Pero yo ya no necesitaba mentir para hacerlo sentir cómodo. Lo miré directamente, obligándolo a encontrar mi mirada. No lo estoy haciendo por ti, dije, mi voz tranquila pero firme, sin una pizca de ira. Durante 10 años, he vivido a la sombra de tu rechazo. He dejado que tu silencio definiera quién era yo. Me convertí en la historia que tú escribiste para mí, la del hijo que no era suficiente. Vi una lágrima deslizarse por su mejilla. Lo siento, comenzó a decir. Lo interrumpí, no con dureza, sino con una finalidad serena. No necesito tus disculpas ahora. Ya no. Estoy haciendo esto por mí. Estoy haciendo esto para liberarme del resentimiento que me ha envenenado durante demasiado tiempo. Te doy mi riñón, pero me quedo con mi libertad. Te doy una segunda oportunidad de vivir, pero yo estoy tomando la mía por primera vez. Fue la declaración más honesta y poderosa de mi vida. En ese momento, la dinámica de poder que me había oprimido durante tanto tiempo se invirtió. Ya no era el niño buscando amor, sino el hombre ofreciendo gracia desde un lugar de fuerza inquebrantable. Él asintió lentamente, una mezcla de vergüenza y quizás, por primera vez, de verdadero respeto en sus ojos. Al día siguiente, nos llevaron a quirófanos contiguos. Mientras la anestesia comenzaba a nublar mi conciencia, no sentí miedo. Sentí paz. Una paz profunda y absoluta. Estaba cerrando el círculo. Estaba sanando. La recuperación fue dolorosa, pero cada punzada en mi costado era un recordatorio de mi elección. Cuando desperté, me sentí más ligero, como si junto con el órgano me hubieran extirpado un tumor de amargura que llevaba dentro. Unas semanas después, cuando ambos estábamos lo suficientemente fuertes, nos sentamos en el pequeño jardín del hospital. No hablamos mucho. No hubo grandes discursos de reconciliación. Pero el silencio era diferente. Era un silencio cómodo, lleno de un entendimiento tácito. Habíamos compartido algo más profundo que la sangre y el ADN. Habíamos compartido una cicatriz. En los meses y años que siguieron, construimos algo nuevo. No era la relación padre-hijo que yo había anhelado de niño, eso era imposible. Pero era algo real. Una relación basada en el respeto mutuo, en segundas oportunidades. Vino a mi primera exposición de arte. No dijo mucho, solo caminó entre mis cuadros, deteniéndose frente a uno que representaba un amanecer vibrante sobre la ciudad.
Tienes la luz de tu madre, dijo en voz baja. Y esa vez, supe que era el mayor cumplido que podía ofrecerme. Aprendí la lección más importante de mi vida a través de esa prueba. El perdón no es algo que le otorgas a la persona que te hirió. Es un regalo que te haces a ti mismo. Es el acto de soltar el ancla que te mantiene atado al pasado para que tu barco finalmente pueda navegar hacia nuevos horizontes. No puedes controlar las acciones de los demás, no puedes obligar a nadie a que te quiera o te valore. Pero tienes el control absoluto sobre cómo respondes. Puedes elegir vivir como una víctima de tu historia, o puedes tomar el pincel y convertirte en el artista de tu propia redención. Si alguna vez te has sentido roto, invisible o definido por las heridas que otros te han infligido, quiero que escuches esto. Tu valor no reside en la aprobación de los demás. Reside en tu capacidad para levantarte después de haber sido derribado. Tu fuerza no se mide por la ausencia de cicatrices, sino por el coraje que se necesita para mostrarlas como prueba de las batallas que has ganado. Tú también puedes tomar tu dolor y transformarlo en tu poder. Puedes perdonar, no para absolver a otros, sino para liberarte a ti. Porque al final, la persona más importante a la que tienes que salvar no es la que te rompió. Eres tú. Y tu segunda oportunidad comienza en el momento en que decides que mereces ser libre.